¿Qué decía el problema número 1? Chicos, el problema 1. ¿Quién tiene el enunciado? Pasa que yo al estar compartiendo la pantalla no lo puedo ver. Sí. Sí. O sea, que tenemos un circuito, lo vamos a dibujar. Tenemos un circuito acá y un generador, ¿sí? Donde tengo una resistencia interna de inducido. ¿Estamos? Sí. Acá tengo una resistencia de excitación, más la bobina. Todo esto tiene una determinada resistencia, ¿sí? Todo esto tiene resistencia. Y para aquí tenemos la tensión de salida, perdón, ¿no? La tensión B de salida. Acá tenemos una corriente que va por el inducido. Acá tenemos una corriente que va por la corriente de excitación. Y acá tenemos la corriente I que va de acá. Como bien lo decía Prado, tenemos una resistencia del inducido de 0,02. ¿Así era? ¿Ohmio? ¿Así es? Bueno, 0,02. Yo no lo puedo ver, por eso te digo al ejercicio, porque no, cuando yo comparto la pantalla, no lo puedo ver. ¿Estamos? Y Entendido. 600 RPM, perfecto. O sea que N es 600 revoluciones por minuto. ¿Así es? Bien. Entonces, ¿qué es lo que me pide? En el apartado A, ¿qué me pide? Cuello. Ustedes, si la grafican a esa tabla, ¿sí? Bueno, vamos viendo acá algunas cositas. Pero me pide la fuerza contra electromotriz, ¿así es? ¿Así es? Profe, pide ahí el punto A, Sí. eh, Corriente la que corriente suministra. total, La corriente. la corriente total que suministra esta máquina cuando gira a 600 RPM. O sea que esta IT que está acá es la IT que me pide. ¿Es así o no? Ah, está ahí. Esta ahí que está acá la que me pide. ¿Así es? ¿Así es? Esa es la corriente que me pide. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos entonces. Primero planteamos la ley de Kirchhoff, que yo pueda tomar, digamos, el sentido de esta corriente en un sentido o en otro, ya lo vamos a analizar. Entonces, si la planteo hacia abajo, yo sé que la corriente del inducido va a ser igual a la suma de la corriente total más la corriente de excitación, que sería esta más esta que está aquí. Esta más esta. Pero yo de ahí voy a despejar la corriente total, que es la que me piden, que va a ser directamente la corriente del inducido menos la corriente de excitación. ¿Sí? Ahora bien, acá la FEM, que yo quiero calcular, la FEM E, que quiero calcular, va a ser la tensión sobre la resistencia de excitación, porque esta resistencia, esta tensión B está aplicada en estos bordes, ¿o no? ¿Así es? Entonces, si yo Sí, llegase a profe. aplicar
la ley de Kirchhoff, yo acá tengo la FEM-E, ¿sí? De la fuerza contraelectromotriz que se está produciendo en el inductor, el inducido. Si yo la quiero calcular, aplicando la ley de Kirchhoff, en cualquier libro ustedes van a encontrar que la FEM es igual a la tensión B más la corriente de excitación por la resistencia del inducido, más la caída de tensión de la excitación. En este caso, este es B. Si yo de acá despejo la corriente del inducido, yo lo voy haciendo, ustedes después lo van a ir analizando. ¿Sí? Perdón, acá hay un error, discúlpenme. Acá es la tensión de las escobillas. ¿Cuántas escobillas tienen normalmente los motores o generadores? 2, ¿verdad? Sí. Entonces, acá tenemos la tensión de la escobilla. Pero creo que el problema dice que puedo considerar despreciable, esto vale 0, ¿o no? ¿Decía algo así? Sí, así decía. Entonces, si yo despejo la corriente del inducido, va a ser la FEM menos la tensión de la escobilla, todo dividido en la resistencia del inducido. ¿Sí? Como esto es 0, entonces yo tengo que la corriente del inducido va a ser igual a la FEM menos la tensión sobre la resistencia del inducido. Entonces yo de ahí también puedo sacar que puedo calcular la corriente de excitación esta la puedo calcular. Sí. Sí, ingeniero. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, sí la puedo calcular. La puedo calcular haciendo que la corriente de excitación va a ser igual a la tensión B, que la conozco sobre la resistencia de excitación que me da el problema. ¿O no me da la resistencia de excitación? Sí. ¿Cuánto Sí, vale? Esto vale 120 voltios sobre 15 ohmios, ¿puede ser? Sí, Y 15 acá, ohms, ingeniero. entonces la corriente de excitación, acá cuando ustedes ven que está dibujada una bobina, ustedes acá ven que está dibujada una bobina, normalmente la dibujan, pero los valores que le están dando, esa resistencia de excitación que le da, es la suma de todas las resistencias que tienen ahí. ¿Estamos claros? Entonces, la dibuja simplemente para decir que la bobina, pero no es que esa bobina es una inductancia que figura, sino por eso le he hecho un recuadro con línea de trazo. Entonces, la corriente de excitación de aquí, 120 dividido en 15 me da 8 amperes. ¿Es así o no? Si yo a esto me da 8 amperes. ¿Estamos hasta ahí? Así es, sí. Yo no tengo el gráfico, pero el gráfico creo que me daba. Acá yo tenía la corriente de excitación y acá creo que tenía la FEM, ¿o no? La tabla. Ingeniero, es su 0. Fe. Esto es su cero. Entonces, si yo entro a la tabla con los 8 amperes y donde me corte la curva, y me vengo para acá, voy a sacar el valor de 0. ¿Está claro? El valor de 0 que a mí me da, que es igual a E, a mí me da 126 voltios. Ustedes, fíjense si le da así. ¿Está claro? Ya teniendo... Ese valor, ingeniero, básicamente. Hola. Hola. Bueno. Ahora, ya Ahora teniendo sí. la FEM, puedo volver acá. Teniendo el valor de la FEM, ya puedo volver a la ecuación esta, o a esta que está acá simplificada,
de acá ya tengo esto, puedo volver, entonces yo digo que la corriente del inducido va a ser igual a la FEM, de 126 voltios, menos 120 voltios, que es el valor que me dan, dividido en la resistencia, que es 0,02 ohms. Entonces yo tengo que la corriente del inducido es 300. Ya tengo el valor de corriente. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ya teniendo la corriente del inducido, fíjense en esta ecuación que ustedes tienen acá, pueden calcular la corriente total, ¿o no? Entonces la corriente total, que es I, va a ser igual a la corriente del inducido, que es 300 amperes, menos la corriente de excitación, que es 8 amperes. Por lo tanto, la corriente total que me pide es 292 amperes. Y ahí termina el problema. También puedo calcular la potencia, ingeniero, que me devuelve el generador, ¿verdad? ¿Me pide el cálculo de la potencia? Sí. ¿Qué me pide? ¿Algo? No. ¿Qué me pide el dato de la potencia? ¿O me pide una sola cosa? No, creo que no pide la potencia, ingeniero. Pide la nueva corriente del ingeniero suministrada. ¿Ah? ¿No me pide la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia del rióstato? ¿No me pide algo así? No. ¿Qué dice? ¿Qué pide el punto B? Punto B dicen que era la nueva corriente total suministrada si la velocidad ahora es de 700 RPM. Me da el valor de la tensión. Me da la Borne. 700 RPM. ¿Así es? Y la resistencia circuito. Bien. Sí. Me da la tensión que vale ¿cuánto? 144. 144. Perfecto. Bueno, entonces me pide el valor de la resistencia. ¿Así es? Dice que ha variado la resistencia 3 ohmios, dice, ¿o no? ¿Qué dice el enunciado? Resistencia de excitación. ¿Ah? Así es, efectivamente, se ha incrementado 3 ohmios. Bueno, entonces la nueva resistencia de excitación, si se ha incrementado 3 ohmios, es la resistencia de excitación que tenía más la variación de la resistencia de excitación, ¿o no? Valía 15 ohmios, más 3 ohmios, o sea que la nueva resistencia de excitación vale 18 ohmios. Ya tengo mi nuevo valor, entonces voy a calcular la corriente de excitación. Mi nueva corriente de excitación va a ser la tensión sobre la resistencia de excitación. Esta nueva B, que es B', vale 144, así es, sobre 18. Y bueno, ¿cuánto da eso? $8 amperes. Bueno, fíjense en acá, mala suerte mía, ha coincidido el 8 amperes, fíjense que ha coincidido con el 8 amperes este que está acá. Con este 8 amperes ha coincidido. No sé si lo ven. Pero bueno, no necesariamente tiene que coincidir. ¿No? Bueno, una vez que ya tenemos esto, me dicen que yo ya tengo, me dicen que va a variar a 700 revoluciones por minuto. Entonces, si ustedes ven en la, bueno, cuando yo ya les suba a ustedes, van a ver cuando suba el PowerPoint que la FEM es directamente una constante por el número de revoluciones y por el flujo.
La constante K depende del número de polos, depende del número de ranuras, de las ranuras, y paralelo, y del inducido, en paralelo en el inducido, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer acá es igualar, voy a poner E' igual a K por N' por Φ', y a esto lo voy a dividir en lo mismo, en E, K por N por Φ. Como es el mismo motor, este K y este K son lo mismo, estos son valores de cero, ¿no? Como son lo mismo, lo puedo simplificar. Y como el flujo, estamos comparando FEM, el flujo Φ y flujo Φ' son iguales, se mantiene constante. Por lo tanto, este también lo puedo simplificar con este. O sea que acá, tranquilamente, puedo despejar la nueva FEM contra electromotriz para la nueva condición, que va a depender del valor inicial por la nueva revolución por minuto sobre la revolución por minuto que tenía. O sea, va a ser 126 voltios por 700 RPM sobre 600 RPM. Esto me da la nueva fuerza contra electromotriz, 147 voltios. ¿Por qué es así? Porque no hay todavía reacción del inducido. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo ahora? Vamos a sacar la nueva corriente I'. Vamos a sacar la nueva corriente I' del inducido, que va a ser la nueva fuerza contra electromotriz menos la B' que tengo ahora sobre la nueva resistencia del inducido que he calculado. Entonces, que va a seguir siendo la misma. Este valor sigue siendo 0,02 porque no ha cambiado el motor. Entonces me queda 147 voltios menos 144 voltios sobre 0,02, y el nuevo valor de la corriente de inducido es igual a 150 amperes. Ahora, para calcular la corriente total, va a ser la corriente I' del inducido menos la corriente I' de excitación. Va a ser 150 menos 8. Y esto me da que la corriente total de nuevo de este motor es 142 amperes. Y ahí termina este problema. Está medio con algunas cuestiones, no sé, si se toma en un final no se toma así, pero tampoco en un parcial, pero la idea es que más o menos tengan idea de cómo se puede ir resolviendo. Bueno, a ver, Prado, vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2, Prado? Abregu, Luques, a ver, ¿quién lee el problema número 2? Profe, disculpe, justo no tengo el práctico aquí. ¿No? ¿Quién lo tiene? A ver. ¿Qué pide el problema número 2? A ver, vamos a ver acá. Lo leo yo si quiere, ingeniero.
Bueno, cualquiera que lo quiera leer el tema para que lo hagamos. ¿Qué dice el problema número 2? ¿Quién lo lee? Agüero. Motor de corriente continua Sí. entrega a plena carga una potencia de 10 CV ¿De 10 o a de 15? 1500. ¿De 10 o de 15? De 10, ingeniero, dice acá el plato. A ver. No sé si es un 15, error. ingeniero. El problema 3 dice 10. 15. El problema 2 dice 15. Perdón. Yo estoy mal, disculpa. Estoy Ah, leyendo el problema 3, perdón. bueno, Tienes razón. bien. O sea que tenemos una potencia útil de 15 CV, ¿así es? Así es. 700 RPM. Sí. Bueno, para calcular la potencia, ahí yo le he dado como, puesto que un CV es 736 vatios, ¿no? Y bueno, si yo hago una regla de 3 siempre tengo que el valor de la potencia va a ser los 15 CV multiplicado por los 736 vatios sobre un CV, y esto me da que la potencia útil es 11,040 vatios. Ya tengo la potencia de la máquina. ¿Qué me dice después? Que saque el torque. El torque es el momento, ¿verdad? El momento nominal de la máquina, del motor, un generador, se calcula como la potencia útil por 60 sobre 2pi por el número de revolución. O sea que si yo sustituyo, tengo 11.040 vatios por 60 sobre 2 por 3,14 y por el número de revoluciones que es 700. Lo que hago con el 60 y el 2pi es convertirlo. Entonces, el momento nominal me da 150, o el torque, 6 newton por metro. Dice que, profe, es 3 veces más grande que el nominal. Y bueno, ya tengo el nominal, entonces, ¿qué hago? El momento del arranque, entonces, va a ser 3 veces el momento nominal, ¿o no? O sea, Sí, multiplico 3 por 150,6 newton por metro. Entonces, el momento del arranque es 452 newton por metro. Chao. Eso. Eso es todo el problema 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿O no? sí, profe. Bueno. ¿Vamos a hacer 3? Vamos a hacer 3. Leo el 3, profe. A ver, ¿qué dice? Epa, perdón. ¿Qué dice el 3? A ver. Dice un motor de corriente continua entrega a plena carga una potencia de 10 CV. O sea que la a, potencia es 10 CV. sí, a 1500 RPM, 1500 revoluciones por minuto. Bien. con una alimentación de 220 voltios O sea que la y una tensión es corriente de 40 220 voltios. amperes. O sea que la corriente que le sacamos al motor es 40 amperes. Bien. Sí. Dice la resistencia del inductor y de la bobina del inductor Ajá. O sea que el RI suma total 0,1 ohmio. 0,1 ohms. Perfecto.
Y la bobina de excitación Sí, tiene 0,2 ohmio con sí. una caída de tensión en cada escobilla de 1 voltio. O sea que la caída de tensión en cada escobilla es 1 voltio. Pero en realidad lo tengo que multiplicar por 2, son 2 voltios, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? ¿O son 2 las escobillas? Sí, Ah, perfecto. Bien, bueno, ¿qué me dice el punto A? ¿Qué me pide? dice calcule la la fuerza contra electromotriz. Bien, la FEM. O sea, si yo dibujo, hago un dibujito del motor acá, está en serie. La bobina aquí. Acá tengo la tensión B y acá tengo la FEM. Por acá, la corriente del inducido es la misma de la corriente total, ¿o no? Está en serie. Y bueno, la FEM va a ser igual a la tensión menos I sub I por R, ¿sí? Del inducido, menos la tensión en la escobilla. Deme un minutito, chicos. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Estoy dando clase en máquina eléctrica 1. Discúlpame, ya termino con los chicos y te devuelvo. Discúlpame, no va. ¿Ah? Meta. Chao, papá, gracias. Bien. Y bueno, ya es lo único que la potencia útil, primero voy a pasar la potencia útil a vatio. ¿Cómo hacía? A ver, ¿cómo era que se hacía la potencia útil? ¿Cómo la sacaba la potencia en vatio? ¿Qué hacía? A ver. A los 10 CV, ¿qué hacía? Lo multiplicaba por 736 vatios y lo dividía en un CV. O sea que la potencia útil acá va a ser 7.360 vatios. Bien, bien. Velas, ya tengo aquí esto. Ahora vuelvo a la ecuación. La R total que voy a tener acá en el circuito, la R total del circuito va a ser 0,1 ohmio más 0,2 ohmio. ¿Así es? ¿Están en serie? Esto me da 0,3 ohmio. Bien. Entonces ahora la FEM voy a sacar, va a ser igual a 220 voltios menos 40 que la corriente por 0,3, porque esta resistencia R total es esta. Acá, esto va a ser total, es esta. Aquí. Por 0,3 menos los 2 voltios de la escobilla. Entonces la FEM me va a dar 206 voltios. Listo. Ya he calculado el punto A. El punto B, ¿qué me pide? El punto B dice, profe, el par de rotación útil. Bueno, el momento. El momento yo ya le había dicho que era la potencia útil por 60 sobre 2 por pi y por el número de revoluciones. La potencia es 7.360 vatios por 60 sobre 2 por 3,14 y por 1.500. 1.500, ¿eh? El momento útil va a ser igual a ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? Chicos, ven viendo cómo voy resolviendo la hoja, ¿no? Chicos. Sí, se ve ¿Sí? bien, se ve bien. No, vamos a poner TP número 11. Listo. Bien. ¿Cuánto da eso? Aproximadamente 47. 46,87 me da lo mismo. Sí, Sí, Acá vamos a pintar. ¿Qué me pide el punto C?
El rendimiento del motor, ingeniero. Bueno, el rendimiento se calculaba como la potencia útil sobre la potencia total. La potencia total es fácil, es U por I, o sea, es 220 voltios por 40 amperes. O sea que la potencia total me da 8.800 vatios. Entonces, ¿cuánto vale la potencia útil? La tengo calculada arriba. Por supuesto que esto es por 100, ¿no? Entonces agarro, para que me den porcentual, tengo 7.360 vatios sobre 8.800 vatios por 100. 83,6% me da. Vamos a poner otro colorcito acá, a ver. Un rosa. Ahí está. Blanco. ¿Estamos hasta ahí? Fácil, ¿no? ¿O no? Qué lindo estos problemitas, son sencillos, son más que nada. Ahí Sí. no funciona casi al 100%, profe. No, claro, claro. Bueno, no funciona porque hay el consumo. El consumo Claro. de la resistencia de excitación, la integra, del bobinado, del roce de la escobilla y todo eso no te da el rendimiento máximo. ¿Mm? Vamos al problema 4. El punto D, profe, dice del ejercicio 3. Vamos al 3. Falta el D entonces, ¿qué vamos a poner D? ¿Qué dice? Dice la resistencia del reóstato de arranque necesaria para que al momento del arranque la intensidad de la corriente no sea 1,5 veces mayor que la nominal. Perfecto. Bueno. ¿Cuánto vale la corriente nominal? 40 amperes, ¿no? Entonces la corriente de arranque va a ser 15 por 40. O sea que la corriente de arranque no tiene que ser mayor a 60 amperes. Tengo que calcular una resistencia. Tengo que calcular una resistencia que no supere ese valor. Pues ya tengo el valor de la corriente de arranque. ¿Mm? Bueno, ustedes sabían que la tensión era igual a la tensión de la escobilla más la corriente de arranque por la resistencia de arranque. ¿Qué es reóstato? Y bueno, despejo de ahí, despejo la resistencia del reóstato, lo voy a poner en el arranque, va a ser B menos la B de la escobilla sobre la corriente de arranque. Va a ser 220 menos 2 voltios sobre 60 amperes. O sea que la resistencia de arranque tiene que ser de 3,33 ohms. La pones acá, la colocas acá, perdón. Ahí. Vos la varías la resistencia y controla la corriente, ¿o no? ¿Están en serio? Claro, ojo, ahí te tendría que, con eso vas a controlar que la corriente no sea mayor de 60. Ahora, si querés hacerla de 5 veces de la nominal, bueno, va a ser más chica o más grande, depende de cómo calcules ahí. Es la forma de calcular la resistencia. Esa es pregunta de examen. Y sí, sí, si vos querés,
Si la querés regular la velocidad de estos motores, lo va a regular con el reóstato de arranque. No, algunos los compran aparte y los ponen a propia resistencia. Porque vos la tenés que... O algunos tienen el mismo motor y lo podés ir variando. Tenés que tener un reóstato, pero la mayoría de los motores no vienen con eso. Vos le calculás y le ponés la resistencia de arranque. Son resistencia variable, ¿verdad, ingeniero? Y claro, son resistencias variables. Son como los dimerizadores, ¿viste? Que vos vas variando la resistencia y vas controlando la intensidad de la luz, ¿o no? Y por supuesto. ¿De dónde sacó los 120 vatios? Sí, sí, tenés 60, la corriente, tenés 15 por 40. Y tenés 15, tenés 60, y la tensión la tenés en 220. En realidad la tenés un poquito menos. Y ahí, bueno, multiplicar te da la potencia. Pasa que vos te conviene tener una resistencia de arranque con bastante rango de... Porque si no te va a servir para un solo valor y nada más. Acá te pido para que vos veas cómo se calcula nada más. Que sepa que se puede calcular esa resistencia del arranque. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Bueno, vamos a hacer problema 4. ¿Qué dice el problema 4? Que un motor serie ¿y qué me dice? Yo antes de hacer el problema Dice, 4, profe, espera, ya motor que... de... Tensión más inducida, más- Dame un minutito, ¿no? Yo antes de hacer el problema 4, me iría a hacer el problema 6, que es un motor de derivación. Porque el que tengo, este problema 4 es muy parecido al anterior. Perdón. ¿Qué es el problema 6? Dice, un motor de corriente continua, derivación, tiene una resistencia de inducido O y sea que yo tengo, conmutación de tengo el motor 0,25 acá, ohmios. tengo un motorcito, tiene una resistencia del inducido, y acá en paralelo tengo conectado, no sé. Bien. Ya acá tengo la corriente de inducido, acá tengo la corriente de excitación, acá tengo la resistencia de excitación, y acá tengo la corriente total. ¿Sí? ¿Qué me dice? A ver, acá tengo B, ¿no? Dice que tiene una resistencia de inducido y conmutación de 0,25 ohmios. Bien, un RI de 0,25. ¿Qué más? Un bobinado de excitación de 200 ohmios Uh-huh. y O sea, una todo caída esto, de ¿no? Todo tensión esto. en escobilla Sí. y una caída de tensión en escobilla de 1 voltio. O sea, de 2 voltios, ¿sí? Sí. Bien. Si conectado a 240 voltios consume 35 amperes y entrega una potencia útil de 10 CV O sea, tengo una corriente I a... de 35 amperes. Ajá. Sí, Ah, y una potencia útil de 10 CV.
Sí, Bueno, este ya sabes, por 736 vatios sobre un CB, me da 10 CV 7300. a 1200 RPM. O sea que tengo 1200 RP. Bien, Hay que calcular la FEM. la fe. La fe, calculamos la fe. La fe, mira, E igual a B menos la corriente del inducido por la resistencia del inducido menos la tensión en la escobilla. Bien. Entonces lo primero que tengo que saber es la corriente de inducido. Esa la voy a calcular como la corriente total menos la corriente por excitación. La corriente de excitación la puedo conocer, es la corriente total menos la tensión sobre la resistencia de excitación. Va a ser 35 amperes menos 240 voltios sobre 200 ohmios. O sea que la corriente del inducido me da 33,8 amperes. Listo. Ahora voy a reemplazar en la ecuación. La FEM es igual a 240 voltios menos 33,8 por 0,25 menos 2 voltios. ¿Cuánto da? ¿Justo? Listo. Listo, Prado, ya tengo calculada la FEM. Vamos al punto B. El punto B dice, profe, en el inducido. O sea que hay que calcular la FEM en el inducido, ¿verdad? Ajá. Es el punto B. Y el punto C dice la intensidad en el inducido. Perfecto. Y entonces, bien. Pero ya lo hemos calculado, ¿o no? ¿Cuánto es la corriente de excitación? 33,8. No, perdón, esa es la... Es 240 dividido en 200, ¿no? Es esta. Es esta, no. ¿Cuánto da esto? 1,2. Bien. Esa es la corriente de excitación. ¿Y qué más me pide? La corriente total. ¿Y cuánto es la corriente total? Y bueno, ya te calculo todo. Esto está calculado. La corriente de excitación, la corriente del inducido. ¿Y qué más falta? La I total. Es todo lo que le pide. Ya tienen todo calculado. Ah, el par de rotación. A ver, momento de rotación útil. ¿Cómo era? La potencia por 60 sobre 2 por pi por n, ¿así es? 7.360 vatios por 60. 2 por pi
¿Por qué velocidad tenía? 1200. Y bueno, ¿cuánto de esto? Bien. Ya está hecho problema número 6. Bueno, de ese estilo son todos los problemas. ¿Me entienden, chicos? Lo otro le voy a dejar para ustedes. Cualquier cosa me consultan, me mandan un mensajito. ¿Vamos? Ok, ingeniero. No, sí, son datitos que uno está... ¿Cómo, papá? Son datos, no, son algunos te lo dan de datos de placa, lo tenés como característica. A ver. Y sí, papá. Claro, sí, porque si no tiene que remitir a 75 grados. Y por supuesto, sí. Y sí, porque vos lo tenés que remitir a una temperatura de 75 grados centígrados. Bien. No sé si le ha servido y han ido haciendo los problemas a medida que lo iba haciendo yo. ¿Mm? Sí, Leo. ¿Sí? No son difíciles, no sé si han visto. No son difíciles y bueno. Yo ya le voy a prorrogar la presentación. Este es ya el último tema. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es solamente ir a ponernos al día con los trabajos prácticos para ir terminando y cerrando el año. El mes que nos está supuestamente quedando es el mes que tendríamos que haber hecho los trabajos prácticos de laboratorio. Tendríamos que haber hecho el ensayo vacío, el ensayo corto, haber medido resistencia. Bueno, ya en algún momento veremos cómo lo recuperamos. Han podido ver la teoría. Yo ya le voy a subir el PowerPoint ahora. Ya le subo ahora el PowerPoint, que acá lo tengo. Ya le subo a la teoría y le pongo para que se ponga en la asistencia. ¿Estamos? ¿Ah? Perfecto, profe. Sí. No sé qué estarán viendo ahí, no sé qué. Bueno, chicos, nos estamos viendo el lunes. Yo ahora le subo el PowerPoint. Lean. Yo le estoy preparando
otras cositas complementarias para ayudarlo un poquitito. Y bueno, ya vamos a organizarnos. No sé si ha visto que ha muerto, no sé si te lo han tenido, profesora, el ingeniero Cecilio Soria. No, profesor, pero enseñaba dibujo, sistema de Ah, representación. claro, claro, él. Sistema de representación. Ha muerto desgraciadamente, ha muerto por COVID. Bueno, chicos, espero que le haya servido, le haya Era servido joven, la... profe. Ah, Era joven. no, ya tenía 67, 68 años más o menos. Lo que pasa es que él se conservaba bien. Él Ah, se era una conservaba. persona de riesgo. ¿Cómo? Yo ahí le estoy por pasar el PowerPoint, a ver, ya lo vieron. Denme un minutito. Denme un minuto. Ahí estoy tratando de hacer la conversión. Porque no has leído nada, ¿no? Vos tenés un campo giratorio que tenés en la máquina, porque ahí vos tenés un flujo que es el propio del movimiento mecánico que se da por las fuerzas que aparecen en los conductores, digamos, en los bobinados. Y después aparece una fuerza contra motriz que es electromagnética, un flujo transversal que te tiende a debilitar el flujo principal por las bobinas de excitación que tiene el motor. ¿Sí? Entonces, es el flujo electromagnético. Es generado por el campo eléctrico y magnético de la máquina. Dame un minutito. Vamos, recurso. A ver, archivo, nombre, máquina y corriente continua. Dame un minutito, seleccionar el archivo.